Muy bien, oramos para dar inicio, Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, le damos gracias. Gracias por su amor, gracias por su misericordia. Gracias por darnos esta oportunidad, esta bendición, este privilegio, Dios, de estar aquí conectados, Padre. En el nombre de Jesucristo nos cubrimos con su sangre preciosa, cubrimos nuestra vida, cubrimos nuestra salud, nuestra familia, todo lo que nos vamos a ministrar queda cubierto, Padre, y pedimos, Señor, que el Espíritu Santo sea instruyéndonos, sea formándonos en esta noche, Señor, que al igual sea su Espíritu alumbrando nuestro entendimiento, Padre amado, que sigamos siendo formados, que sigamos preparándonos para enfrentar, Señor, esta batalla que se avecina. Que ángeles guerreros estén también cuidándonos, protegiéndonos, Señor, y que estén cuidando de que no haya interrupción en las líneas de comunicación de redes sociales y que estén aquí cercando y cuidando, protegiéndonos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Así que iniciamos en esta noche con este código número 5. Amén. Antes de dar inicio, también quisiera recordarles que es importante enviar los análisis, lo que han entendido de cada código, ¿sí? Ya que los primeros 50 códigos, que lo cual es abarca el módulo número 1, van a ser ungidos, amén, tanto espiritualmente como terrenalmente, amén, y solo serán aquellos que hayan enviado todos sus análisis de los códigos. Así que todavía tiene tiempo para que usted envíe su análisis. Al igual les anuncio que a partir de hoy, al terminar este código, todas las personas que no se asistieron a los 5 códigos, al igual las que no entregaron análisis, ¿verdad? Van a ser eliminadas, borradas del grupo. Amén. Recuerde que ese entrenamiento es para formar guerreros y entonces cuenta mucho la obediencia. Amén. Así que iniciamos con este código número 5. Si alguien le puede avisar a Yola Hernández que apague su micrófono, por favor. Yo aquí intenté apagarlo, pero no puedo. Aunque ya sí, ya pude, o ya lo apagó ella, no sé qué. Raquel de Matamoros, también si alguien le avisa. Ya está, ya aquí lo apagué también. Ok. Aunque ya todos están apagados. Iniciamos este código con 69 personas en 1000, más 30 personas que están acá en WhatsApp. Así que vamos a iniciar en esta noche con este código profético número 5 de esta compañía llamada Código 250. E iniciamos en el módulo número 1, ¿sí? Que tiene por título, tiene por código el despertar profético. Amén. El despertar profético. Porque es importante, porque es urgente entender que Dios está llamando, Dios nos está convocando a que despertemos y seamos parte de este remanente que el Señor está formando, o sea, que está llamando, que está convocando para ser formados. ¿Y para qué? Para ser alineados. Recuerde que la formación tiene que ver con procesos de liberación y el alineamiento tiene que ver con el orden. Entonces, en este 2025, en esos 4 meses que llevamos del calendario romano gregoriano, ¿sí? Vamos en el mes 4, pero en el calendario hebreo original vamos en el primer mes del año. Así que Dios está llamando a este tiempo a formación y a orden. Así que es importante que sepamos que Dios está llamando a que despertemos ese espíritu profético que está en nosotros. Y vamos a utilizar de base, de fundamento,
Isaías capítulo 11, versículo número 1 y versículo número 2. Si alguien me ayuda a leer, por favor. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Miren lo que dice en esta versión. ¿Qué versión me están preguntando? ¿Cuál versión es esta? La traducción lenguaje actual. Amén. Esa es la traducción, lo que me están preguntando. ¿Qué versión están utilizando? Uso la Reina Valera también, uso la Reina Valera, uso la versión también esta y otras versiones más. Amén. Miren lo que dice aquí. Si de un tronco viejo sale un retoño, también de la familia de David saldrá un nuevo rey. El Espíritu de Dios estará sobre él y le dará sabiduría, inteligencia, prudencia. Será un rey poderoso y conocerá y obedecerá a Dios. Amén. ¿Sobre quién está hablando? ¿Sobre qué? Está hablando, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre el espíritu de Jehová. Él está hablando, mis amados hermanos, de Jesucristo, del Mesías, que vendría. ¿Ven? ¿Por qué? Porque sabemos que él viene del linaje de David. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que el profeta estaba hablando, o Dios estaba hablando a través de un profeta, a través de Jesucristo, que vendría. Amén. Entonces vamos a entrar de lleno en esta noche, vamos a entrar de lleno. Amén. Siendo las 9 de la noche con 18 minutos, 72 personas en 1032 personas en WhatsApp. Vamos a la instrucción de este código número 5, que es el despertar profético. Leamos de fundamentos de referencia Isaías 11, versículo 1 y 2. La instrucción nos dice que en esta noche quiero hablarles de un tema que espero llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Siempre, ojo, escúcheme bien, siempre que el pueblo se desvía de la verdad, qué tremendo. ¿Sí? Siempre que el pueblo se desvía de la verdad, Dios trae un despertar profético. Tremendo. Siempre que el pueblo de Dios se desvía de la verdad, Dios trae un despertar profético. ¿Por qué? Porque en ese despertar, sí, se activan lo que hablamos hace un momento, los sentidos espirituales. Ojo, siempre que el pueblo de Dios se desvía de la verdad, Dios trae, sí, un despertar profético. ¿Usted cree que en estos años, que en este tiempo, el pueblo de Dios, escúcheme bien, se ha desviado de la verdad? ¿Usted qué cree? Manita arriba, los de mí, si creen que sí. WhatsApp, escriban ahí que sí o que no. Sí, parte del pueblo que no está bien establecido. Avisen a alguien ahí alguien encendió el micrófono. Voy a tener que silenciarlos desde acá. Amén. Ok, ahí está. Entonces, siempre que el pueblo de Dios se desvía de la, ya están contestando por ahí, se desvía de la verdad, Dios tiene que traer un despertar profético. Y lo estamos viviendo en este tiempo. El pueblo, de alguna u otra manera, se ha estado desviando de la verdad. En mucho del pueblo, porque tampoco no en todo. Hay siervos de Dios también que siguen siendo obedientes, siguen viviendo con la voluntad del Padre, la voluntad divina, pero también hay siervos de Dios en este tiempo que se han desviado de la verdad.
¿Por qué se desvían de la verdad? Sería la pregunta que nos debíamos de hacer en esta noche. ¿Por qué el pueblo se desvía de la verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pueblo ha sabido de la verdad, mas no ha conocido la verdad. Ojo, Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Sí? ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Entonces, muchos de nosotros como cristianos, como pastores sobre todo, hemos sabido la verdad, pero no hemos conocido la verdad. ¿Sí? ¿Y qué prefiere usted? ¿Saber la verdad o conocer la verdad? El conocer la verdad nos lleva a hacer la verdad. Amén. Entonces, siempre en un tiempo, cuando el pueblo de Dios se desvía de la verdad, Dios tiene que levantar, Dios tiene que convocar a un despertar profético. Es lo que estamos viviendo en este tiempo. Las aguas que simbolizan la palabra se han ensuciado y van turbias. Y un pueblo tiene que levantarse a limpiar, como lo hicieron en sus tiempos tanto Elías como Eliseo. Dios nos está llamando a un despertar profético. ¿Por qué? Porque él ya se dio cuenta que el pueblo en algún momento se desvió de la verdad. Como diría el apóstol Pablo, el pueblo de Dios, cierta parte se ha desviado, ¿sí? De manera impactante. Por ahí nos están escribiendo. Y sí es alarmante. ¿Por qué? Porque se están viviendo los tiempos de Jeremías, los tiempos de Gálatas, donde el pueblo de Dios va en pos de qué? De las cosas materiales, de las cosas emocionales. A este pueblo, a este remanente, a esta iglesia, Dios le dijo, iniciaron, a través del apóstol, claro, iniciaron en el espíritu. Tantas cosas lograron, avanzaron, andando en el espíritu. ¿Quién os fascinó? Gálatas 3:1 en adelante. ¿Quién los hechizó? O sea, ¿quién los encantó? ¿Sí? Que ahora andan buscando cosas físicas y quieren agregarle cosas físicas, cosas materiales a la salvación. Entonces, esto es una llamada de alerta, esta es una convocatoria que Dios está haciendo en este tiempo. ¿Para qué? Para provocar o para convocar a un despertar profético. Porque el pueblo de Dios se ha desviado de la verdad. ¿Sí? Entonces vamos a entrar de lleno. Ok, vamos a entrar de lleno. Amén. Al punto número 1, por favor. Muy bien, vamos a entrar, dice, ha entrado en un despertar profético. En un despertar profético se activa la revelación de la palabra. ¿Ven? Por mucho tiempo, nosotros estuvimos leyendo la palabra y la leíamos y, bueno, entendíamos algo. Pero en este tiempo profético, apostólico y profético, la revelación de la palabra ha sido diferente. Por ejemplo, Colosenses 2:8, yo lo leí muchas veces y apenas pude ver que dice, habla sobre que no nos dejemos engañar por vanas enseñanzas y que dejemos las tradiciones del mundo. Eso no lo habíamos visto así. No habíamos visto tanto ángel que tenemos a nuestro servicio. Y en estos tiempos se están activando tantas cosas, mis amados, porque el apóstol Pablo dijo que en esos tiempos, que en los últimos tiempos, él iba a revelar las cosas a través de los profetas. Dice, ministerio de otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Amén? ¿Por qué? Porque cuántos tiempos estuvo viviendo, hermanos, que no se nombraban los apóstoles ni los profetas. Por muchos años, hermano. Apenas ahora en 1990 comenzó a surgir otra vez
los ministerios proféticos. Podemos apagar el micrófono, Ángeles y Bella, por favor. Si le avisan a Bella y a Ángeles, si no voy a tener que cortar la transmisión por WhatsApp, porque no se escucha nada, no dejen escuchar a la gente. Así que avísenle por favor a Ángeles. Ok. Ojo importante, ingresen con el micrófono apagado para que dejen escuchar a sus demás hermanos, por favor. Gracias. Ok, hermanos, avanzamos. Entonces dicen que en un despertar profético se activa la revelación de la palabra. Ahorita se está revelando mucho la palabra, estamos viendo los errores de las traducciones. Antes no nos veíamos a las traducciones y no nos dábamos cuenta de tanto error que tenía, pero ahora el Señor nos está hablando sobre esto. El punto número 2 dice, en un despertar profético se activan las visiones. Acuérdense lo que dijo Joel, el profeta Joel, ahí en el capítulo 2, verso 28 y 29, dijo que en los postreros días derramaría de su espíritu y que habría visiones, habría sueños, habría revelaciones. Entonces, es importante que nosotros veamos los tiempos que estamos viviendo. ¿Cuántos saben que es un privilegio que estemos viviendo en estos tiempos? Porque Dios nos está hablando de una manera tremenda, lo que es en la revelación de la palabra y lo que es la activación de las visiones a través del derramamiento del Espíritu Santo. En otros tiempos se derramó el Espíritu Santo, pero muchas veces la gente era por emoción y bueno, se gozaba y tantas cosas con el Espíritu Santo, pero luego salía de ahí y seguía igual. Y ahora en estos tiempos de hoy, estamos viendo cómo la gente va subiendo de nivel, va conociendo porque se le está enseñando las cosas de la palabra. Tremendo. Entonces, ¿por qué es importante y por qué es urgente despertar el espíritu profético? ¿Por qué es importante y fundamental hacer descender a la tierra, o en otras palabras, traer a la existencia, ¿sí? Ese diseño eterno, ese diseño que fue constituido desde antes de la fundación del mundo a esta tierra? ¿Por qué? Porque en un despertar profético, en un ámbito eterno, o profético, como se le denomina, ¿sí? Todo cambia. Comenzamos a fluir, en primer lugar, con los sentidos. O sea, vivimos y caminamos sabiendo que no somos de este mundo, ¿sí? Que en este mundo, en esta tierra, es importante y fundamental operar con los sentidos activados, y eso es lo que trae el despertar profético. En el despertar profético se revela, en primer lugar, la palabra. En el despertar profético, la palabra ya no se vuelve a leer igual. En el despertar profético ya no se lee. En el despertar profético se escudriña. Amén. Y cuando nosotros escudriñamos la escritura, suceden tres cosas, salud. Suceden tres cosas. Que escudriñamos la escritura en lo natural, nos enseña lo que se está narrando, lo que se está explicando en lo físico, en lo terrenal. Cuando se escudriña la palabra, cuando se escudriña la escritura, sucede la segunda cosa, que es que se nos revela, ¿sí? No solamente la palabra en lo natural, sino también en lo espiritual. Y entendemos y se nos entregan, se nos dan armas que forman parte de nuestro equipamiento para enfrentar toda batalla en el ámbito de la milicia, de la guerra espiritual. Y la tercera cosa que sucede, que cuando escudriñamos la escritura, también se nos revela el diseño, el destino, ¿verdad? Y lo profético, lo eterno para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra iglesia, para nuestra ciudad y para nuestro México. Por eso es importante, amados hermanos, que nosotros seamos obedientes y acudamos a este llamado que el Señor está haciendo para ser parte de ese despertar profético, sin importar de qué iglesia es usted, sin importar de qué denominación, de qué organización. Dios está llamando, Dios está convocando, no solamente en nuestra ciudad, sino también en cada estado de la República, en nuestro México y en otras naciones, para que acudamos y vivamos, experimentamos y ejecutemos aquí en la tierra también los códigos y los diseños que Dios tiene en lo eterno preparados para esta tierra. También en
En un despertar profético se levantan voces de direccionamiento, incluso hacia el gobierno de un país. Así es que a través del profeta vienen direcciones para el gobierno de un país. Cuando el gobierno se deja guiar por la palabra a través de los profetas. Y esperamos que el Señor nos lleve a ese mover en esos tiempos, que aún el gobierno pueda pedir ayuda para ser direccionados a través de la profecía. Entonces, pasan muchas cosas en ese despertar profético, mis amados, por eso es bien bonita. Dice, en un despertar profético, ahora es necesario provocar un despertar profético en la nación a través de los hijos de Dios. Estamos viendo a través de esta compañía profética, código 250, hermanos. ¿Por qué? Porque se está levantando una compañía para llegar a la cantidad de 250. Y así se llama código 250. Porque eso, hermanos, eso de los códigos es eterno, hermanos. Ha habido tantas manifestaciones como ya en lo eterno estaba diseñado ese código 250. Y son cosas que el Señor está revelando, está dando, está confirmando de todo lo que estamos haciendo. Entonces, por eso estamos contentos y felices y deseando que se levanten esa compañía profética. Y quien quiera ser parte, es nomás de que nos diga queremos ser parte de esa compañía profética, tomarlo en cuenta y que usted tome las enseñanzas y que usted vaya creciendo en esa compañía. En nombre de Jesús. Interesante, tremendo, ¿verdad? Ya tenemos por aquí también, gracias Eric. Tenemos aquí la lección en la pantalla. Y importante recalcar, ¿verdad?, que en un despertar profético se revela la palabra. En un despertar profético sí se activan las visiones. En un despertar profético sí viene la dirección, inclusive para una nación. Cuando hay un despertar profético, escúcheme bien, aún el gobierno, sí, nos busca. El gobierno busca al pueblo de Dios, ¿para qué? Para pedir dirección, hasta para pedir confirmación. El gobierno, cuando hay un despertar profético, no tiene necesidad de estar acudiendo con los brujos, ni con los hechiceros, ni con los santeros. Amén. Cuando hay un despertar profético, el mismo gobierno va a buscar a un creyente cristiano evangélico. ¿Para qué? Para que sea Dios a través del siervo quien dé dirección para el cambio de un gobierno, de una ciudad, de un estado y de una nación. Entonces, ¿por qué es importante, amados hermanos, si acudir a este llamamiento, a esa convocatoria de este despertar profético que también el Señor ha traído a Saltillo, a Monterrey, a Tamaulipas, a cada estado de la República que están hoy conectados, a cada país también de aquí de América Latina están conectados? Amén. Y sabemos que no solamente vendrán naciones de este continente, sino que de otros continentes también vendrán corriendo, dijo el Señor, como ríos y como mares. ¿Para qué? Para ser parte de esta gran familia, ser parte de esta compañía profética. Ahora es necesario provocar un despertar profético en la nación por medio, ¿a través de qué? De nosotros los santos, de nosotros los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, escúcheme bien, de despertar, ¿sí? Repita conmigo los que estamos aquí, despertar. Los que están allá en Meet, los que están en WhatsApp, escriban por ahí despertar. Nos referimos al despertar ¿de qué? Al despertar del Espíritu. Ageo capítulo 1, versículo 4 y capítulo 1, versículo número 9. Veamos qué nos dice, veamos qué nos enseña, veamos qué nos habla, veamos qué nos pide. Amén. Ageo 1, versículo 4. Dice, es para vosotros tiempo para nosotros de habitar en nuestra casa artesanada, y esta casa está desierta. Sí, es correcto. Amén. Ahora, en ese contexto, cada uno estaba más interesado en qué? En edificar su propia casa material, mientras se descuidaba ¿qué? La casa del Señor. Y podemos nosotros relacionar aquel tiempo en Ageo con el tiempo de hoy.
Hoy en día, mucho hermano, mucho cristiano evangélico como nosotros está más empeñado, está más enfocado en qué, en suplir o en dedicarle la mayoría del tiempo a cosas externas. Amén. Entonces, en Ageo, capítulo 1, versículo 4, nos habla y nos enseña, ¿sí?, que cada uno estaba más interesado en edificar su propia casa material mientras descuidaban la casa del Señor. Y nos está hablando en dos ámbitos, en lo espiritual y en lo natural. A veces por cuestiones de la necesidad de ir a trabajar, de invertir 5, 8, hasta 12 horas diarias en el trabajo, hace que descuidemos nuestra casa, nuestra familia y sobre todo nuestra casa espiritual. Interesante. Entonces, cuando hablamos de despertar, sí, tenemos que entender que el Señor nos está llamando a ese despertar en el espíritu. Y Ageo capítulo 1, versículo 9, por favor. Nos dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo os estaré en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corren a su propia casa. Amén. Entonces, para que ese despertar ocurriera, Dios despertó en primer lugar el espíritu de Zorobabel, que Zorobabel tiene que ver y significa con gobernar, o sea, gobernador. Y el espíritu de Josué tiene que ver con qué, con el sacerdocio. Interesante. Entonces, si nosotros aplicamos lo que es Zorobabel y Josué, o el gobierno, la gobernabilidad con el sacerdocio, si lo aplicamos a nuestro tiempo, entonces, escúcheme bien, entendemos que esto representa, ¿sí?, los ministerios y también a las autoridades. El sumo sacerdote representa lo material, el gobernador representa lo apostólico y lo gubernamental. Interesante. Dice, Zacarías estaba junto al altar del incienso, orando. No sabemos con exactitud qué oraba, pero es muy probable que clamaba por la condición espiritual de Israel. Como hombre justo estaba afligido por el desorden y la falta de dirección. Lucas 13, Lucas 1, del 13 al 17. Vamos a leerlo. Lucas 13. Y vamos a ver qué nos dice aquí la palabra. Vamos a seguir, hermano, con este entrenamiento profético, que podamos, esta formación profética, que podamos entender, hermanos, realmente lo que estamos hablando, lo que estamos viviendo. Y vamos a leer este pasaje en el capítulo 1, verso 13 al 17, dice así. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. Amén. Interesante, ¿verdad? Entonces, Zacarías estaba junto al altar del incienso, orando, por supuesto. No sabemos con exactitud qué oraba, pero es muy probable que clamaba por la condición espiritual de Israel. Y aquí también, en Saltillo, en Monterrey, en Tamaulipas, en cada estado de la República que están conectados en esta noche, en cada estado de la nación que está conectada en esta noche, amén, Dios ha estado escuchando, Dios ha estado prestado también atención a la oración que está haciendo un
justo. Porque cuando un justo clama, cuando un justo ora, cuando un justo intercede, escúcheme bien qué es lo que pasa. Cuando el pueblo de Dios alza la voz en oración, en intercesión, para manifestar, ¿sí?, el desvío que está haciendo el pueblo conforme a la palabra, Dios siempre responde al socorro. Dios siempre socorre al auxilio. Puede ser que a lo mejor usted ha estado orando para que haya un cambio en su ciudad. Puede ser que usted esté orando para que haya transformación en su ciudad. Puede ser que usted esté orando para que haya liberación, para que se alinee lo torcido, para que salgan las tinieblas a la luz y poder acabar, reventarlas a todas ellas. Entonces, Dios, amén. Dios escucha cuando el pueblo habla. Dios escucha cuando el pueblo ora. Dios escucha cuando el pueblo pide. Dios contesta cuando el pueblo se ha desviado de la verdad de la palabra. Y lo hace ¿de qué manera? Despertando una vez más un mover profético, llamando y convocando a un despertar profético. Así que en esta noche Dios nos está llamando a un despertar profético. Amén. Dios despierta primero a los líderes, luego al pueblo. Solo después de eso, de ese despertar, el pueblo trajo madera para reedificar la casa. Primeramente, que tiene que haber un despertamiento. Se está hablando mucho de un avivamiento que viene, pero ese avivamiento va a venir cuando el pueblo despierte, cuando el pueblo se levante, cuando el pueblo vaya subiendo de nivel y vaya sabiendo lo que está haciendo. Este despertar, el significado de despertar en Ageo, tiene cinco cosas importantes. El despertar es levantar, que se levante el pueblo, comience a orar, comience a ayunar, comience a leer la palabra, comience a tener revelaciones, empiece a tener visiones. Eso es levantar, que el pueblo se levante. También el pueblo, en el despertar, es provocar. Vamos a provocar, hermanos, la presencia del Espíritu Santo. Vamos a provocar que el poder de Dios venga a darnos revelaciones, a darnos eso que Él quiere, esas visiones que Él quiere que tengamos. También a motivar. Cuando hay un despertar, el pueblo se va a motivar. Se va a motivar a hacer algo en la obra del Señor, se va a motivar a andar contento, a andar con alegría, a evangelizar, a predicar, a liberar, a hacer tantas cosas, hermanos. El pueblo se va a motivar. También se le van a abrir los ojos a través de la revelación de la palabra. Es otra de las cosas, también se va a abrir los ojos. Y la revelación de la palabra va a venir de una manera que ni cuenta nos vamos a dar en qué momento comenzamos a ver la palabra ya con una revelación profética, con una revelación el Señor lo que nos quiere enseñar. Recordemos que antes siempre la leíamos y estábamos en lo religioso, solamente a ver qué decía el líder, y eso lo hacíamos, pero no había un mover, una revelación personal de la palabra, y eso es importante. Y nos va a dar, el despertar, nos van a dar deseos de iniciar algo. Usted va a iniciar un ministerio, usted va a ir a ver al enfermo, usted va a ir al hospital, usted va a ver al necesitado, usted va a ver que la gente necesita ser salva, que la gente necesita ser liberada, que la gente, usted va a iniciar algo en el nombre de Jesús. Interesante. Cabe recalcar que Dios sí despierta o busca primeramente a quienes, a los líderes. Pero cuando el líder no quiere, cuando el líder no escucha, cuando el líder no obedece, cuando el líder lo quiere hacer a su manera, Dios tiene que levantar nuevos líderes. Amén. Cuando Dios convoca a un despertar profético, es porque lo que Él quiso hacer con otros líderes, con otros siervos, sí, ya hizo lo que tenía que hacer con ellos. Cuando Dios convoca un despertar profético es porque los líderes no hicieron las cosas conforme al diseño de Dios, o porque los líderes no concluyeron, no terminaron con lo que Dios les mandó a hacer o les dijo que hiciesen. ¿Sí? Pero siempre Dios va a visitar a los líderes, y cuando Dios también ve o se da cuenta que el líder
no está conforme al corazón del diseño que Dios tiene para la ciudad, para la nación, Dios levanta nuevos líderes, nuevos guerreros. Amén. Y el despertar profético produce 5 cambios, 5 cosas, 5 aspectos, 5 características, que es levantar un remanente, levantar un pueblo que hable, que se identifique con la misma lengua. El despertar profético viene a provocar que lo divino, que lo eterno venga a la existencia a través de un movimiento, de una compañía, de alguien que le creyó a Dios. El despertar profético viene a motivar, viene a apagar que la emoción y el emocionalismo. El despertar profético viene y rompe las ventas, rompe las cadenas. El despertar profético viene y nos abre los ojos. El despertar profético tiene algo esencial que hace y provoca que luchemos por algo, para conquistar, para alcanzar algo, que es que libertar al pueblo, libertar a los cautivos, dar apertura a los presos. Bien. Dice, siempre que Dios anunciaba un despertar en Israel, se tocaba el shofar como seña de santa convocatoria. Durante la fiesta judía, la fiesta de las trompetas, usaba ese acto para llamar al despertar, a levantarse, a abrir los ojos. Esa era la manera en que Dios comenzaba a hablar a las personas. Y podemos ver ahí en Malaquías capítulo 4, verso del 4 al 6, dice: acordado de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y aquí que yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Después de Malaquías hubo 450 años de silencio profético. No había profetas de dirección. Otra vez Israel cayó en caos espiritual. Así, Israel así está por etapas que a veces estaba bien, a veces bajaba, y el pueblo cristiano también se encuentra mucho en esta situación. Vemos a veces el pueblo con mucho avivamiento en los años 70, los que no sé quiénes son en los años 70, pero yo sí, hubo un avivamiento tremendo, hermano, pero luego va declinando otra vez. Entonces, en este tiempo, Dios está levantando profetas porque quiere levantar algo especial para este tiempo, un gran avivamiento, porque Cristo, hermanos, viene pronto por nosotros. Cabe de recalcar que en Malaquías capítulo 4, versículo del 4 al 6, nos anuncia, ¿verdad? Que después de Malaquías hubo entre 400 y 450 años de silencio profético. O sea, no había profetas, y donde no hay profetas no hay dirección, ¿sí? Y otra vez Israel cayó en caos espiritual y el enemigo lo sabe. Eso el enemigo lo sabe. Por eso la importancia, amados hermanos que estamos en esta noche conectados en diferentes plataformas aquí en la iglesia, la importancia de romper, de reventar esos ciclos repetitivos, ancestrales. ¿De qué? De tibieza, de ignorar, de no querer escuchar, obedecer a nuestro Dios, a nuestro Señor. En otras palabras, durante este silencio, punto número 12, aparece Zacarías, un sacerdote justo. Amén. Ojo, eso lo habla ahí en la escritura. Él y su esposa Elizabeth no podían tener hijos. Entonces, Zacarías, tanto como Noé, sí, y otros personajes en la Biblia nos hablan y nos hacen referencia que ellos eran hombres justos. Justo se deriva del término original, del término eterno, limpio. ¿Dónde lo encontramos? Que Génesis capítulo 6 nos dice que Dios le perdona la vida, o se le conserva la vida a Noé. ¿Por qué? Porque encontró que él era un hombre justo, un hombre justo que no se había contaminado, un hombre justo que no le había fallado a Dios, es un hombre justo limpio, que no se había contaminado ni con ni con bestia, ni con nada. O sea, como en los tiempos que estamos viviendo ahora, que son los mismos tiempos que se vivió Noé. Entonces, Dios le conserva la vida a Noé. Dios tiene misericordia de Zacarías porque vio en ellos que eran hombres justos.
El justo viene del término limpio. Y eso es lo que Dios nos está llamando en este tiempo, en este despertar profético, y pasar por procesos de limpieza profunda, pasar por procesos de ¿qué? De liberación. Escrito está: todo pámpano que lleva fruto tiene que ser podado para que lleve más fruto. Juan 1:15 nos dice la escritura. Entonces Dios en este despertar profético sí nos está llamando primeramente, o sea, el requisito, ¿sí?, para pertenecer y entrar a este mover, a este despertar profético, es ser limpios, ser libres. Por eso le entendemos, o se nos revela que cuando Dios le dijo a Moisés: Moisés, estás delante de mí, acércate, pero quítate las sandalias, si sucio no te quiero limpio. Tremendo. Muy bien, tremendo todo esto. Dice el punto número 13, Juan el Bautista fue el más grande entre los nacidos de mujer. Según Lucas 7:28 dice: no digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Cómo me encanta este pasaje? Dice que Juan el Bautista, ustedes saben, bueno, fue un profeta poderoso, pero el más pequeño en el reino de Dios es más poderoso que Juan, hermano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos se gozan por este pasaje tan hermoso, donde dice que el más pequeño en el pueblo, en el reino de Dios, es el más grande? Es más grande, perdón, que Juan el Bautista. Entonces, mis amados hermanos, por más pequeño que usted se sienta, solamente tiene que vivir en santidad, solamente tiene que vivir como Dios quiere que viva, y usted va a ser muy grande en el reino de los cielos. En el último profeta de la ley, ¿verdad? Y el último profeta de la ley que vio a Jesús. O sea, el que no hizo milagros, el que no se manifestó con señales falsas ahí que andan de moda, fue el que vio a Jesús. El más pequeño, ¿verdad?, del reino es más grande que Juan el Bautista. Amén, interesante. Me encanta lo que es estos códigos, este alimento profético, este alimento que es diseñado ¿para qué? Para fortalecer, alimentar y empoderar a nuestro espíritu. Y ojo, ¿sí? No hagamos ni convirtamos estos códigos en religión. No caiga uno en ese error. Desde el código número 1, desde el código número 5, usted tiene que añadirlo ya a su vocabulario. Usted tiene que ya ponerlo en práctica en su espíritu, en su alma, en su mente. El día que yo vea a un guerrero que está en esa compañía tomando estos códigos, ¿sí?, tengo que oír ese término, este lenguaje, estos códigos en su vocabulario y en su habla. Entonces, no los tome por tomar un entrenamiento, una formación o una especialidad más, sino hágalos vivos, hágalos, ¿verdad?, reales en su lenguaje. Estos códigos, ¿para qué nos van a ayudar? Estos códigos, cuando el Satanás, el diablo, el enemigo los escuche a través de nosotros, te va a confundir. Los demonios se van a confundir, no nos van a entender. Porque esto es un código eterno. Bien. Dice que Juan el Bautista, su predicación fue clara y directa: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era su predicación más fuerte. Y dice ahí en Marcos 1 del 4 al 11, dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él todas las provincias de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelos del camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo soy digno de desatar. Yo no soy digno de desatar, encorvar a la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero el bautismo
Él bautizará por el Espíritu Santo. Qué predicación tan hermosa la de Juan. Dice que él bautizaba y decía arrepentidos. Y era su predicación más fuerte, arrepentido, porque el pueblo ya se había desviado mucho. Pero ahora él estaba hablando y les estaba diciendo, viene a mí el que no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Porque él dice, bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Bautizará con el Espíritu Santo. Juan el Bautista, mucha gente se confunde y dice, es que Juan el Bautista fue el último profeta. Y comienza la gente a enseñar y decir, es que no hay profetas. Pero la gente no entiende porque no ha sido revelada la palabra. La palabra es revelada y nos dice, Juan el Bautista fue el último profeta que predicó, pero predicó en la ley. Predicó hablando sobre la venida de Jesucristo. Ustedes saben, los profetas antiguos hablaron mucho sobre la venida de Jesús. Y este fue el último profeta que él habló sobre la venida del Señor Jesucristo. Y como le digo, mucha gente que no se le revela la palabra dice, no, pues ya no hay profetas. Cuando el apóstol Pablo dice que lo que tú mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces es importante que nosotros podamos, se nos revele la palabra y sepamos realmente qué es lo que estamos conociendo. Interesante, ¿verdad? Estamos aprendiendo, se está injertando este código en nuestro espíritu. Y cabe de mencionar también que Juan el Bautista fue el más grande entre los nacidos de mujer. La escritura lo menciona en Lucas capítulo 7, versículo 26. Ahora, la predicación fue clara y directa, o sea, Juan el Bautista, un profeta, ¿sí? Viene a la tierra, a esta tierra, a esta existencia, con una finalidad, de cuál es dar instrucciones, ¿sí? La predicación de Juan fue clara, según Marcos 1:4. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si un profeta, ¿sí?, no le exhorta, si un profeta no le corrige, si un profeta no le enseña a cambiar de vida, si un profeta no le habla acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, es un profeta incompleto. Un profeta que viene nada más y le endulce el oído, le promete, le profetiza casas, carros, viajes, esto, el otro, cuidado, ese no es un profeta genuino. Amén. Y como comentaba ahorita mi madre, el profeta Juan fue el último profeta de la ley. Y podemos encontrar tanto como en Filipos, ¿verdad?, que en el tiempo de Filipos hubo más profetas y también Jesús lo dejó claro, porque él mismo los constituyó. Los llamados o conocidos dones del Hijo abarcan, tienen que ver con la constitución de los 5 ministerios. Muy bien, una intercesión profunda puede provocar una respuesta profética inmediata. Lo profético abre camino a lo que va a ser estable. No podemos despreciar la intercesión. Así es que esa es una de las cosas importantes que nosotros dice que no despreciamos la profecía, que no despreciamos lo que el profeta, lo que Dios habla para el profeta. El despertar profético con Juan trajo un impacto global. Juan fue formado con un propósito especial. Sabía que su llamado era preparar el camino del Señor, no se iba a contaminar. Sería un hombre consagrado y con claridad para escuchar la voz de Dios. Todo profeta tiene que vivir la santidad, tiene que vivir en transparencia. Entonces Juan el Bautista, ya sabemos que él vivía en limpieza. Dice cómo se vestía, él no se contaminaba con el mundo, él estaba siempre predicando y enseñando en el río, en el desierto, y por eso Dios lo usó grandemente y para eso lo trajo a este mundo, para que él promoviera, para que él enseñara a la gente que venía alguien mayor que él, que ese era Jesucristo. ¿Amén? Tremendo, interesante, ¿verdad? O sea, lo profético le dio la bienvenida a Jesucristo en su ministerio. Amén. ¿Quién bautizó a nuestro Señor Jesucristo? Lo eterno, lo profético. Ahí encierra, ahí hay varias verdades
que más adelante se las voy a enseñar. Amén. Pero es importante y fundamental lo profético en este tiempo. Jesús nos lo dijo, Jesús nos lo profetizó en esa escena. ¿Por qué cree que él acudió a Juan el Bautista? A un profeta. Más adelante se lo voy a enseñar. Muy bien. Juan fue el cumplimiento parcial de la profecía de Malaquías 4, del 4 al 6, pero abrió el camino para que el plan de redención se activara. Ese plan de redención que había desde el inicio de cuando Adán y Eva pecaron, Dios comenzó a hablar de ese hijo que iba a nacer, porque decía que la mujer iba a pisotear la cabeza de la serpiente, la iba a acabar, pero la serpiente le iba a tratar de morder y calcañar, de hacer daño. Pero entonces nosotros podemos ver que desde entonces se estaba profetizando ya la venida de Cristo Jesús. Y cada profeta habla de alguna manera de la venida de Jesucristo. Y el último profeta que habló esto pues fue Juan, pero ya Juan fue el que vino a abrir el camino para que el Señor llegara. Y eso fue en lo profético. Amén. No, o sea, me estoy imaginando cómo se encuentra entre el Señor Jesucristo y Juan el Bautista. Cómo se encuentra entre lo eterno y lo profético. ¿Qué conexión? ¿Qué tiempo? ¿Qué cambio? Inició a partir de ahí. Terminó la ley e inició la gracia. Amén. Y todo esto se nos tiene que revelar. ¿Cuándo se nos revela? Cuando nuestra mente es libre de tanta tiniebla, de tanta filosofía, de tanto argumento, de tanta palabra, de tanta doctrina humana, terrenal, que nos han metido en nuestra cabeza ahí, que solamente ha estado provocando que nuestra fe sea limitada, que nuestra fe no vaya más allá de la existencia. Muy bien, durante el ministerio de Jesús subió al monte a orar, Lucas 9, 28 al 33. Ahí se transfiguró su cuerpo, limpió sus ojos como llaman del fuego. A su lado le aparecieron Moisés y Elías. Moisés representa la ley, Elías representa lo profético, según Mateo 5, 17. Entonces, hermanos, dicen que cuando Jesús fue ahí dice que cuando Jesús fue a orar, se le apareció Moisés y Elías y Moisés representaba la ley, porque ustedes saben, la ley fue dada a través de Moisés, y Elías representaba a lo profético. Y Jesucristo pues representaba la gracia que es lo que venía, que es lo que estamos viviendo ahorita, la gracia. Por el amor de Él, hermanos, hay muchas cosas que están sucediendo. Por el amor de Él, estamos siendo bendecidos de una manera especial. Dice, no penséis que he venido para anular la ley, dijo Jesús. La ley o los profetas no he venido para anular, sino para cumplir. Así es que Jesús vino, hermanos, para cumplir la ley. Pero en amor, ¿verdad? Claro, pero lo hizo en amor. Él vino a cumplir la ley por nosotros. Porque si ahorita estuviera la ley, no se imagina cómo estuviéramos. Pero gracias a ese amor, esa gracia que trajo Jesús. O sea, hubo la representación ahí fue la ley a través de Moisés, fue lo profético a través de Elías y fue la gracia a través de Jesús. Y esas tres representaciones, hermanos, son muy significativas para estos tiempos. Amén. Que la ley estuvo en ese tiempo, que lo profético aún todavía sigue, hermanos. El Señor hablando de la Escritura nos habla en lo profético o en la ley a través de Juan, pero la palabra o el apóstol Pablo dice que lo profético vendría dice que el apóstol, el profeta, el pastor, el evangelista y el maestro
serían para edificar a los santos, para enseñar a los santos y para la obra del ministerio, y así poder activarnos todos en el nombre de Jesús. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué es urgente despertar o por qué es importante ese despertar profético en el pueblo de Dios? El despertar profético es la catapulta, el despertar profético es la primicia, la palabra profética dada desde el Génesis. Amén. Y eso está en nosotros. Conclusión, necesitamos volver a la intercesión genuina, a la oración con gemidos, con llanto, con súplica. Debemos estar listos, ¿para qué? Para la respuesta profética. Este es el tiempo para responder al llamado. ¿Por qué? Porque el Señor, usted sabe, pronto viene por su pueblo, pronto viene por su iglesia. Entonces, Dios nos está llamando, Dios nos está convocando a ese despertar profético, a ese despertar genuino, ¿cómo nos damos cuenta que ya estoy dentro del despertar profético? Porque vuelve esa pasión, vuelve a avivarse, a encender ese fuego. No hay avivamiento que va a venir, ese avivamiento ya está en nosotros. Amén. Ese avivamiento ya está en nosotros y solamente nosotros lo tenemos que dejar fluir. Cuando nos damos cuenta que estamos viviendo o provocando, promoviendo un avivamiento, cuando cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de luchar, aún cuando cambiamos nuestra manera de hacer guerra, de orar por la gente, de libertar a la gente. Cuando nos damos cuenta que está ese despertar profético, cuando Dios nos habla a través de sueños, a través de visiones, por medio de los ojos, de los oídos, del gusto, del olfato, del tacto. Cuando nos damos cuenta que estamos viviendo el despertar profético, cuando la gente corre, cuando la gente te busca, cuando la gente te llama, te pide ayuda, cuando la gente te dice, no puedo dormir, estoy batallando en las finanzas, el médico no me encuentra nada, pero estoy sufriendo, me sigue doliendo. ¿Cuándo nos damos cuenta que estamos despertando, cuando estamos viviendo o provocando un despertar profético, cuando la religión se levanta en contra tuya? Muy bien. ¿Qué debemos hacer? Disponer nuestro corazón. Lo primero, ser instrumentos para preparar el camino para la venida del Señor Jesucristo. Juan preparó el camino para la primera venida del Señor Jesucristo. Ahora nosotros somos los que tenemos que preparar el camino porque Él viene pronto por su iglesia. Dice, ser instrumento para preparar el camino, llamar al arrepentimiento y a la santidad. Lo que más debemos de enfocarnos en este tiempo. La santidad y el arrepentimiento provocar un despertar en la vida del creyente. No podemos quedarnos cruzados de brazos esperando lo peor. Nuestro Dios va adelante de nosotros. Él ha prometido lo mejor. Tenemos una boca profética. Declaremos la palabra y rompamos las tinieblas. Volvamos a la sencillez y al discernimiento. El exceso de conocimiento debe ceder lugar a la unción corporativa. La actividad de nuestro corazón será clave para que nuestro clamor sea escuchado. ¿Ven? Necesitamos ese despertar profético. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Necesitamos ese despertar profético cada vez y que las cosas sean diferentes. Que empiece en la iglesia, que se proyecte sobre la ciudad, que impacte la nación y que despierte a todo el mundo. ¿Ven? ¿Cuántos creen que Saltillo va a despertar profético en estos tiempos? ¿Amén? Si es que nuestra ciudad necesita abrir los ojos, necesita despertarse, y nosotros debemos provocar ese despertar con la presencia del Señor en nuestras vidas. Amén. Así es que, mis amados hermanos, sigamos adelante, provocando este despertar, provocando esto que el Señor quiere hacer. Y ser instrumentos para que el Señor se manifieste de una manera sobrenatural. Que nosotros, como el tiempo que estamos viviendo, lo aprovechemos y hagamos lo que tenemos que hacer como un pueblo de Dios. Tremendo. Entonces, en la urgencia del despertar profético que es eterno manifestado en la tierra, suceden
cosas grandes, cosas preparadas y reservadas para este tiempo final. Así que en el nombre de Jesús, en esta noche, amén. Yo quiero que ahí donde usted está en su hogar, cierre sus ojos, allá los que están en Meet, los que están acá en WhatsApp, los que están aquí en la iglesia, cierren sus ojos unos momentos y permítanme hacer una oración. Ahí llegamos a la finalización de este tema, de este código, con 89 personas en Meet y 29 personas acá en WhatsApp. Así que cierre sus ojos, ahí donde usted está, levante su mano derecha. Amén. En esta noche mi oración, oh Dios, en esta hora es, Padre, para que usted se extienda su mano, Padre amado, para que cada hermano, cada hermana, cada guerrero, cada guerrera que está conectado en las distintas plataformas, por aquí en la iglesia León de Judá, Padre Santo, reciba, Padre Santo, esa invitación, ese llamado a despertar en lo profético. Que ellos, Padre, sean correspondientes a tu convocatoria y que ellos sean también provocadores de ese despertar genuino, de ese despertar eterno, de ese despertar genuino, divino y profético. Bendito Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Espíritu Santo, inquiételos. Espíritu Santo, úsalos, levántalos, síguelos formándolos. Espíritu Santo, que a través de estos códigos que ellos han estado recibiendo, tú hagas cosas, tú hagas maravillas, Padre Santo, cuando ellos lo expresen, cuando ellos lo hablen. Padre Santo, que no orillemos, que no encajonemos a lo profético, sino al contrario, que le demos libertad, que despierte en esta hora ese espíritu profético que usted ha injertado, que usted ha impartido en ellos, Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que ese espíritu de guerra, que ese espíritu de conquista, que ese espíritu que no se doblega ante nadie, ni ante la religión, ni ante el sistema, ni ante la idolatría, ni ante la religión, ni ante las emociones, ni ante los sentimientos, ni ante el mundo, ni el emocionalismo, sea sobre ellos, Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús, que ese despertar profético active ese espíritu de león, ese espíritu de águila, Padre, que tú has impartido, inquietado sobre ellos, en el nombre de Jesús, y que ellos sean instrumentos de justicia, ellos sean instrumentos, Padre, para que lleven justicia, para que lleven a la limpieza profunda a cada ciudad que está aquí, a cada estado que está conectado, a cada nación que está conectada en esta noche. Esa es mi oración, Padre, como siervo, como profeta tuyo eterno en esta tierra, Padre, como provocador y revolucionario, Señor, de despertar profético en esta nación de México. Padre Santo, ahora ese espíritu sea también sobre ellos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hecho está. En un aplauso al Señor. Entonces, ¿por qué es importante despertar en lo eterno, en lo profético? Amén. Anuncios importantes ya para despedirnos, 10 de la noche con 14 minutos. No se me olvide que este próximo 14, 15, 16 y 17 hay un reto, hay un desafío en Inquebrantable tercera edición. Así que los que ya están inscritos, les esperamos, y los que aún gusten ir, todavía pueden anotarse ahí con coordinación. 14, 15, 16, 17, usted entra el lunes 14, 5 de la tarde en punto, y usted sale el jueves 17 a mediodía. Puede ser que haya salida el mismo miércoles en la tarde, pero según como avance el entrenamiento. Así que 14, 15, 16 y 17 los esperamos allá en la Escuela Profética México a las Naciones. Amén. Les esperamos y les invitamos. Oramos para ser despedidos. Estamos aquí en la ciudad de Saltillo, en esta iglesia, amén, llamada León de Judá. Así que, Padre, en nombre de Jesús, gracias, nos cubrimos en tu sangre preciosa, Padre, cubrimos nuestra vida, nuestra salud, nuestra familia, nuestra descendencia, todo lo que usted, Señor, nos ha dado a administrar, Padre, queda cubierto. Bendito Dios, cancelamos todo contraataque que se quiera levantar en contra nuestra por causa, Señor, de esta impartición profética. Escrito está que ninguna arma forjada prevalecerá en contra nuestra, que seguirán cayendo a nuestro lado 1000, 10,000 a nuestra diestra, más a nosotros no llegará. Espíritu Santo, Señor, ayúdanos
guíanos, síguenos formándonos y usa a cada guerrero, a cada guerrera como instrumentos para que lleven limpieza profunda a sus hogares, a sus iglesias, a sus ciudades, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hecho está. Bendiciones y nos vemos próximo lunes en Libre de Iniquidad. Ojo, mañana voy a subir el anuncio, ¿sí? Para dar a conocer la fecha que va a iniciar el entrenamiento de formación de servidores código 250. El entrenamiento de formación de servidores, cómo debemos de servir cuando vamos a hacer los entrenamientos. Amén. Así que en el nombre de Jesús mañana anunciamos y Dios les bendiga y a seguir formándonos. Agradezco a cada uno de los que se conectaron en esta noche, tanto en mí, en WhatsApp, como los que están aquí, o los que se quedaron en la iglesia de León de Judá. Bendiciones. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga, pastor.